Hola amigos, en este vídeo os voy a hablar sobre los distintos tipos de maquetas que existen y lo voy a hacer enseñándoos algunos de los trabajos que he hecho yo, así que será un vídeo bastante entretenido. Espero que os guste y que os sea útil. Nos vemos. Las maquetas las podemos dividir en 4 tipos principales en función de su estilo. Estarían las arquitectónicas, en las que representamos edificios o urbanizaciones, las históricas, en las que representamos castillos, iglesias o catedrales, las industriales, en las que representamos fábricas o procesos industriales, y por último las paisajísticas, en las que se representan jardines, parques o bosques. Y ahora os voy a enseñar algunos ejemplos. Esta maqueta tiene una parte que es paisajística, con el bosque y las zonas verdes, y otra que es industrial, con las naves, depósitos, cintas transportadoras, etc. Es la planta de tratamiento de residuos de Sogama. Esta es otra maqueta industrial. Es una planta de tratamiento de áridos o una arenera. En este caso tiene una serie de movimientos, como las cintas transportadoras, el vehículo o el portal. Y también tiene iluminación. Esta es una fábrica de helicópteros. Es una maqueta industrial, pero que representa el interior de una fábrica de helicópteros. Es a escala 1:50 y la mayor parte de las piezas fueron hechas con impresora 3D. Esta también es una maqueta industrial y que representa el interior de una fábrica de aviones, en este caso Airbus A320. La mayor parte de las piezas también fueron hechas con impresora 3D. Esta maqueta tiene una parte paisajística, donde se ven los bosques y la jungla, y una parte urbanística, con una urbanización, un circuito de Fórmula 1. Esta es también paisajística, es un parque multiaventura con un lago. Esta es una maqueta histórica. Es el castillo de Fuensaldaña, en Valladolid. Esta también es una maqueta histórica. Es el templo y las columnas de Hércules. Esta también es una maqueta histórica. Es la ermita de Nuestra Señora de la Lanzada, en Ogrove. Esta
Esta es una maqueta urbanística, representa una vivienda unifamiliar o un chalet. Y esta podría ser una maqueta más bien industrial, representa un centro de telecomunicaciones con todos sus departamentos, incorpora movimientos, iluminación y lleva acoplado también en la tapa de la maqueta una pantalla táctil. La escala es la relación entre el tamaño de la maqueta y el tamaño de lo que representa en la realidad. Por ejemplo, si hablamos de una escala 1 a 100, significa que 1 centímetro en la maqueta serían 100 centímetros, o lo que es lo mismo, 1 metro, en la realidad. O que 5 centímetros serían 500 centímetros o 5 metros en la realidad. Hay una serie de escalas que se usan a menudo, por ejemplo, para las figuras, vehículos, y os pondré a continuación un dibujo para que podáis verlas.